Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la presentación del libro Vocabulario Trilingüe Básico del Nuevo Testamento, que como parte de las celebraciones del Mes Internacional de la Biblia, Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, se complace en presentar. Maná es una asociación civil que tiene entre sus objetivos la difusión de textos que contribuyan al conocimiento y formación de todo interesado en la teología, las ciencias bíblicas y los idiomas bíblicos. Nuestras actividades giran en torno a proporcionar al lector herramientas útiles para la mejor comprensión del texto bíblico. Por ello, esta presentación busca ser un espacio para la difusión de textos importantes y de interés general. Agradezco la participación de todos los involucrados, compañeros, público en general, a esta mesa, y doy la bienvenida al doctor René Kruger, al doctor Wilson Antonio Garay y al doctor Víctor Gómez, quien estará a cargo de la lectura de la semblanza de los autores, así como de la coordinación de las preguntas y respuestas, por lo que antes de comenzar le pediríamos al público participante que vaya formulando sus preguntas y al final se dará un tiempo bastante bueno para que sean contestadas todas sus dudas e inquietudes. Entonces, reiteramos la bienvenida a los participantes y damos paso al doctor Víctor Gómez, quien, entre muchos cargos, desempeña las funciones de coordinador de consultores para Seed Company. Entonces, adelante, doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, no sé si me escuchan bien, escuché un poquito entrecortado. Hermano Víctor, ok. Bueno, es una alegría estar aquí, muchas gracias por considerarme para estar en esta presentación. Es un logro bastante interesante para nuestra comunidad guaraní, este vocabulario básico. Por lo cual, bueno, me entusiasmé bastante cuando el doctor Kruger me invitó como para estar haciendo esta presentación de los autores y, bueno, escuchar y participar de este lanzamiento. Voy a hablar un poquito de los autores. El doctor René Kruger nació en Juvenau, en Paraguay, no sé si digo el año, por supuesto. 1950. Después 1950, y es argentino naturalizado, casado con Zully Bauer, nacida en Urdinarraín, Entre Ríos. Licenciado en Teología por el ICEDET en el 1974, doctor en Teología por el mismo Instituto Superior de Estudios Teológicos en 1987, doctor en Teología por la University Amsterdam 2003, doctor en Historia por la UCA Buenos Aires 2016, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, profesor titular del Instituto Universitario ICEDET, Departamento de Biblia, área del Nuevo Testamento, desde 1985 hasta el 2015, rector del ICEDET desde 1999 hasta el 2007, profesor interino adjunto de la Facultad de Teología del Departamento de Sagradas Escrituras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, 2010 al 2015. Seminario Metropolitano de Asunción, bachiller en Teología por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, licenciado en Ciencias Pastorales o en Ciencia Pastoral por la Pontificia Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay, licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en Italia, doctor en Teología por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, Argentina, estudioso del idioma guaraní, de las misiones jesuíticas y franciscanas de guaraníes. Actualmente es formador directivo del Seminario Mayor Nacional del Paraguay. Integra la Comisión Diocesana de la Causa de Canonización del Padre Julio César Duarte Ortellado. Tiene publicada su tesis doctoral con el título de la Ubu Marane'u, Tierra sin Mal, a la Tupacén Marane'u, Madre de Dios sin Mal. Entrecruce de la cultura guaraní y la primera evangelización, en la que ha realizado un exhaustivo análisis lingüístico, cultural, histórico, teológico, mariológico,
a partir del relevamiento de los diccionarios, las gramáticas y los catecismos en tupí y en guaraní de la primera evangelización, como un aporte para aproximarse a comprender la interculturalidad o intercambio entre dos culturas diferentes pero no antagónicas. Se suma a esto la traducción de la novela del doctor René Kruger sobre la música en las misiones jesuíticos guaraníes, basado en abundantes datos históricos y bibliográficos, con el título de Bohapu Nyeme. Es la primera novela en guaraní sobre las misiones. Es coautor del vocabulario trilingüe del Nuevo Testamento, griego, castellano, guaraní. Gracias. Muchas gracias, colega y hermano. Muchas gracias a la gran familia de Maná. Este año nos estamos viendo con bastante frecuencia y hoy en una presentación feliz del primer vocabulario trilingüe que incluye un idioma indígena para el estudio del Nuevo Testamento. Estamos en el mes de la Biblia, septiembre. Cuando uno le pregunta a la gente por qué es el mes de la Biblia, salen posiblemente 3 respuestas, y las 3 son correctas. En la Iglesia Católica es el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre del año 420 falleció San Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia por encargo del Papa Dámaso, desde los idiomas originales a buen latín, versión que posteriormente fue llamada Vulgata y es la oficial en la Iglesia Católica. En septiembre de 1522, Lutero publicó por primera vez una traducción del Nuevo Testamento a un idioma moderno basado en el idioma original griego. O sea, es la hazaña de Jerónimo más de un milenio después, más de 1100 años después. Y ese Nuevo Testamento hizo escuela en materia de traducción y se lo ha llamado el Testamento de Septiembre. Después, unos años más tarde, publicó la Biblia entera en alemán. En septiembre de 1569 fue publicada la primera Biblia en idioma castellano, traducida desde los idiomas originales. Es la Biblia del Oso en la traducción de Casiodoro de Reina. Entonces tenemos una fiesta católica, una fiesta evangélica de habla alemana y una fiesta evangélica de habla castellana. Una feliz coincidencia o, con un poquito de humor, si Dios quiere quedar incógnito, se disfraza de casualidad. Bien, la religión cristiana, en sus tantas ramas y formas, es una de las varias religiones del libro. Yo entro por ese lado porque estamos hablando de un libro que quiere ayudar a entender el libro de los libros. Esta caracterización, religión del libro, significa que la religión acepta y cree que Dios ha colocado revelación en determinados textos que luego fueron compilados y forman un canon. No somos la única religión del libro. El judaísmo, que nos antecede, el Islam, que se formó varios siglos después de Cristo, el budismo y otras grandes religiones antiguas de la humanidad tienen sus libros sagrados. Esto, que es algo tan natural para nosotros, no lo es, sin embargo, para todas las religiones. Incluso es solo para una minoría, que son mayoritarias, pero en número de religiones son minoría. Hubo religiones importantes en la antigüedad que no contaban con textos sagrados vinculantes, sino con algunas enseñanzas o partes o fragmentos diseminados por diversos textos y tradiciones. Por ejemplo, la religión griega, cuyo panteón fue asimilado por Roma, curiosamente no tenía textos canónicos. Entrando y centrándonos ahora en el cristianismo, constatamos que ambos conjuntos de libros sagrados, el de la Biblia hebrea, que llamamos Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento, forman un único canon de escrituras sagradas y vinculantes. Esto ha llevado desde la antigüedad a estudiar en profundidad, tanto en el judaísmo como en el cristianismo,
esos textos. Con la expansión del cristianismo a cada vez más regiones, pueblos, naciones y lenguas diferentes, se produjo la necesidad de traducir las Sagradas Escrituras a los idiomas de los nuevos convertidos. Todos conocemos la obra capital de San Jerónimo, que en un lapso de 12 años tradujo la mayor parte de ambos testamentos a buen latín. Digo la mayor parte porque había partes que ya estaban traducidas a buen latín. Esa obra, posteriormente conocida como Vulgata, fue también en un primer momento la Biblia de los reformadores y sigue vigente hasta hoy. El humanismo renacentista trajo consigo la consigna de volver a las fuentes. En latín se decía ad fontes. Y en el siglo XVI redescubrió la importancia de los textos originales de la Biblia, produciendo dos obras cumbres en materia de edición: el Nuevo Testamento en griego y latín de Erasmo de Rotterdam y la Biblia políglota complutense del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, en hebreo, arameo, griego, latín. Y allí comenzó a instalarse la idea de la necesidad del conocimiento de los idiomas bíblicos. Esto es reciente, tiene apenas medio milenio. La necesidad de este conocimiento para el estudio de teología, fundamentalmente. Y de esta manera, en muchas facultades de teología católicas y evangélicas, se enseñaban durante los últimos siglos, y en parte en la actualidad, juntamente con el latín, el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento. Y la idea rectora consistía en sostener que cuanto mejor conozcamos las lenguas originales, con sus palabras en minúsculas, tanto más podremos aproximarnos a la palabra en mayúsculas, que es la palabra de Dios. Y recordemos aquí que el Evangelio de Juan designa a Jesucristo mismo como el Logos, en griego el verbo o la palabra. El estudio de un idioma se compone de muchísimos elementos. Cada uno de ellos tiene sus matices, y cuanto más alejado se halla el idioma ajeno al nuestro, más difícil se hace su aprendizaje. Esto se aplica a todos los elementos de la lengua: el vocabulario, la gramática, la sintaxis, también la sutileza, los giros, modismos, manera de expresarse, la etimología, la historia del idioma, en fin, todo lo que implica conocer y manejar bien una lengua. Para acompañar y mejorar el aprendizaje de un nuevo idioma es imprescindible contar con herramientas adecuadas. Manuales, gramáticas, diccionarios, textos, claves lingüísticas, tablas y paradigmas de las declinaciones, donde las hay, conjugaciones, textos interlineales. Y dado que uno de los elementos esenciales de toda lengua es su vocabulario, conviene contar con instrumentos que faciliten el conocimiento y la memorización de la terminología, por lo menos más importante y frecuente. Esto es lo que se propone brindar nuestro humilde vocabulario trilingüe básico del Nuevo Testamento griego, castellano, guaraní. Memorizando los términos griegos a partir de sus equivalencias en castellano y guaraní, uno se puede hacer en relativamente poco tiempo del vocabulario más usado y se sorprenderá con qué facilidad comprenderá muchas páginas del Nuevo Testamento. Este trilingüe tiene sus antecedentes. Para facilitar la memorización de la terminología básica del griego del Nuevo Testamento por parte de mis estudiantes en el ICEDET y después también en la UCA, en Buenos Aires, elaboré una primera versión en 1999 que fue distribuida en versión fotocopiada.
En 2010 publiqué la versión impresa en Buenos Aires. El interés fue tal que la edición se agotó al poco tiempo. En México se hizo una reedición y en 2019 se publicó en México una edición ampliada que incluía un vocabulario gramatical básico, elaborado por el profesor Edman Orel López. Esto se hizo en Toluca. Y el proyecto del trilingüe surgió luego de realizar diversos cursos bíblicos en Paraguay, organizados por la Coordinación Nacional de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y talleres organizados por el colega presbítero doctor Wilson Garay. Y ya contábamos con la experiencia de la traducción de un libro mío al guaraní por el colega Garay, como también de la publicación de folletos para el trabajo pastoral con alcohólicos y sus familiares. Y entonces diseñamos un nuevo proyecto ahora en 3 columnas, es decir, una más, la guaraní, que las anteriores que tenían la columna griega y al lado la castellana. Sometimos la parte griega y la castellana a una nueva revisión, valiéndonos de la bibliografía académica indicada en el librito, el Nuevo Testamento griego, diccionarios, gramáticas, sinopsis, vocabularios, y para elaborar la columna guaraní, elaboramos en primer lugar una serie de criterios de acuerdo a las reglas de este idioma en lo que a ortografía, gramática y diccionarización terminológica se refiere. El trabajo de traducción al guaraní, por supuesto, no pudo hacerse simplemente tomando las palabras en castellano y buscando el equivalente en guaraní, sino que, por supuesto, y obviamente había que elaborar la columna guaraní en constante consideración y referencia a la semántica y al empleo de la terminología griega, y también al uso instalado de la terminología guaraní en el habla, la literatura y especialmente en las traducciones bíblicas ya existentes. La complejidad del sistema verbal del griego, que es enorme, en especial el uso del participio y el sistema de declinaciones por un lado, y por el otro el hecho de que el guaraní es un idioma aglutinante y por el otro tiene un montón de peculiaridades más, exigieron largas reflexiones hasta encontrar la mejor manera de reproducir en guaraní lo que significaba un término griego. Toda esta tarea la hemos hecho en meses pasados, a distancia por la pandemia y las cuarentenas en Argentina y Paraguay, con constantes idas y venidas y muchas horas de intercambio, revisando una y otra vez todo lo que teníamos que preparar. Dado que en Paraguay gran parte de la población mezcla constantemente los 2 idiomas que son oficiales, o sea, el castellano y el guaraní, esta mezcla que recibe el nombre de Yopará y que a nuestro criterio destruye tanto el castellano como el guaraní, nosotros hemos desechado la tentación habitual de guaranizar simplemente términos castellanos, cosa que se hace comúnmente. Y entonces tuvimos que hurgar en la literatura para ver si tal o cual término griego tenía una equivalencia exacta en guaraní. Y si tal no existía, se tuvo que proceder a crear algunos términos nuevos a partir de componentes del propio guaraní. Y ahora le invito a Wilson que nos cuente un poco de este trabajo. Bueno, de mi parte quiero agradecer a esta institución por permitirnos manifestar este gran aporte. Creo que es algo sumamente positivo. Una lengua indígena, guaraní, ahora se inserta como una herramienta para el estudio de la Biblia.
El vocabulario trilingüe de ninguna manera sustituye los buenos diccionarios del griego del Nuevo Testamento. Debemos remarcar que el vocabulario no es un diccionario, es simplemente una primera ayuda para el aprendizaje, la memorización y el manejo del vocabulario griego básico y más frecuente del Nuevo Testamento. La traducción de las palabras griegas se basa en los diccionarios indicados en la bibliografía y en las traducciones tradicionales de las escrituras. Generalmente se indican solo los significados más importantes y comunes. En el caso de los sustantivos griegos, se indican, además del nominativo, la terminación del genitivo y el artículo, masculino, femenino o neutro. En el caso de los adjetivos griegos, se indican las formas masculina, femenina y neutra. En diversos casos se agregan, entre comillas, referencias a los diferentes significados transitivo, intransitivo, activo, medio, pasivo y impersonal de los verbos. En cuanto a las palabras oscilantes del guaraní, que tienen 3 o 4 formas, voy a citar algunos ejemplos. La palabra tera, nombre significa en castellano, tera, se dice de 3 formas, tera, arera, jera. O por ejemplo la palabra vida, tecó, se dice de 3 formas, tecó, recó, jecó. Entonces se coloca la abreviatura OSC, punto, oscilante, después del término tera. Es para indicar entonces que muchas palabras guaraníes tienen en su construcción varias formas, 3 y hasta 1, 2, 3 y hasta 4 formas. Por eso, oscilantes. En la traducción de los verbos al guaraní, seguimos el criterio de indicación, de indicarlos con el prefijo verbal de conjugación de la primera persona singular, presente, agregado a la raíz genérica. Por ejemplo, agendú, escuchar, aipotá, querer, shemanduá, recordar. Esto facilita la identificación del tipo de verbo porque hay 3 tipos de verbos en guaraní: areal, aireal y shendal. Y a quienes estudian el guaraní, entonces va a ser una gran ayuda esto. Hay diccionarios que agregan este prefijo entre paréntesis. Le ponen a entre paréntesis, gendú, para indicar que es un verbo areal. O por ejemplo, aipotá, ai y después potá, es un verbo aireal. O she manduá. She significa verbo shendal. El texto base para los diccionarios, concordancias y estadísticas de términos griegos del Nuevo Testamento y por ende también para este vocabulario es el Novum Testamentum Graece de Nestor Aland, 28ª edición del año 2012, reimpresión corregida en el año 2013. En 1754, el padre Lozano escribió sobre el guaraní. Decía esto: esta lengua es sin controversia de las más copiosas y elegantes que recoge el orbe. Cuando en 1791 el misionero jesuita José Manuel Peramás publicó en latín en su exilio en Faenza, Italia, una obra sobre las reducciones que fue publicada en castellano bajo el título de La República de Platón y los guaraníes, difícilmente se haya imaginado que algún día descendientes lejanos de aquellos guaraníes y otros estudiarían el Nuevo Testamento griego desde el idioma guaraní. Pues bien, así es. En 1793 el mismo padre Peramás destacó:
el guaraní nada tiene que envidiar al griego o latín en artificio y elegancia. Es una bellísima lengua la guaraní. Un agradecimiento muy especial quiero hacer al presbítero Ignacio Espínola, un sacerdote paraguayo de la diócesis de Coronel Oviedo, que colaboró con la revisión general de la parte guaraní de este trilingüe y aportó numerosos sinónimos muy valiosos para enriquecer el vocabulario. ¿A quiénes se dirige este vocabulario trilingüe? A seminaristas, estudiantes de teología, docentes, sacerdotes, pastores, agentes de pastoral bíblica, líderes de estudio bíblico y también a personas que sin ministerio específico simplemente quieren aprender más del Nuevo Testamento. Quienes se inician en el estudio del Nuevo Testamento griego y también quienes lo vieron en algún momento de sus estudios teológicos, pero ya no lo usan, podrán refrescar la lengua en que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento y recordar o redescubrir sus tesoros. Sabemos que muchos sacerdotes y pastores, una vez obtenido el título y ordenados, están muy atareados que no tienen tiempo para seguir estudiando la Biblia. Además, muchos se sienten contentos por no tener que renegar más con las dificultades de los idiomas antiguos, pero ahora pueden tener en sus manos una herramienta hermosa, útil, para refrescar su griego y poder comunicar mejor su mensaje en buen castellano y en buen guaraní. Asimismo, quienes quieran introducirse poco a poco en las riquezas del guaraní podrán hacerlo desde las columnas griega y castellana. Lo mismo vale para quienes deseen perfeccionar su guaraní y aquellos estudiantes de teología que poseen el guaraní como lengua madre llegarán a apropiarse de este idioma, del griego del Nuevo Testamento y del castellano. Es decir, los usos y los efectos pueden ser múltiples. Todo ello significará un enriquecimiento espiritual, religioso y cultural con el mensaje del Nuevo Testamento. Así que yo quiero alentar a todos a seguir trabajando juntos por la palabra de Dios y quiero destacar nuevamente este dato muy positivo. Una lengua indígena, la guaraní, hoy forma parte de una de las herramientas para el estudio de la Biblia. Aprender el alfabeto griego no es tan complicado como el hebreo, porque nuestro alfabeto latino proviene en buena parte del griego previo paso por el etrusco. No era un camino directo del alfabeto griego al latino, sino alfabeto griego, etrusco y luego el latino que tenemos nosotros. Con un poco de buena voluntad y algo de tiempo, cualquier persona podrá aprender rápidamente ese alfabeto. Entonces, aún sin estudiar griego, se deleitará leyendo las palabras griegas y viendo luego su traducción al castellano y al guaraní. Así podrá pasar por una verdadera aventura de interculturalidad, conociendo términos griegos y su equivalente en los dos idiomas oficiales del Paraguay. Y yo quiero desafiar a toda persona a emprender este camino de la aventura y les aseguro que no se arrepentirán si lo hacen. Incluso van a descubrir el origen de muchísimas palabras castellanas de uso académico. El castellano viene del latín, pero la mayor parte de los términos académicos del idioma castellano fue tomada del griego. Bueno, hablando de guaraní,
nosotros queremos compartir con ustedes una lectura bíblica y vamos a escuchar la historia que en guaraní se llama Emaús Rapepe, por el camino de Emaús. Lucas 24, los versículos 13 hasta el 35. Wilson. Está mutado tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? El camino a Emaús. Qué lindo es escuchar en lengua indígena este hermoso pasaje bíblico. Emaús Rapepe. Upe arape boi mocoin, Jesubre mimboe, ojope tei taba jeraba Emaúspe. Oputaba patei pucucue yeguatajarupi Jerusaléngui. Oñe ojo hicuei, umimba yehuba ecuere. Oñomongeta llave hicuei ojobo, Jesús eteboi oñemboyaja oñepinu uguata hendivecuera. Jaojeshano yepe chupe oimente mba'éniko ojokóva chupekuéra ohechakua hag̃ua máva pahae. Jesús oporandu chupekuéra mba'épiko peje pehóvo. Opyta hikuái hovasy ñembyasýgui ha peteĩva pe Cleofás hérava he'i neañoitépiko umi oĩva'ekue Jerusalénpe opytágui pe oikuaa'ỹva mba'épa ojehúra'e upépe ko'ã ára ohasava'ekuépe. Ha'e oporandu chupekuéra ha mba'épiko ojehu. He'i chupe hikuái ha pe Jesús Nazaregua. Rehegua peteĩ maranduhárava'ekue ipu'akapáva ojapóvape ha he'ívape tupa renondépe ha opavave renondépe. Ha umi pa'i ruvicha ha ñande ruvichakuéra ome'ẽ ojejuka hag̃ua ha oñemosãingo hag̃ua chupe kurusúre. Ore oha'ãrõ va'ekue ha'e oguenohẽtaha jejopyvaígui tetã Israelpe ha ojapóma mbohapy ára umi mba'e ojehuhague. Umi kuña oĩva orendivéjepe oremondýikuri ohóniko hikuái ko'ẽmboyve pe ityvýpe. Ha ndojuhúi rupi hetekue ohojevy hikuái ha omombe'u tupa remimbou ojechaukahague chupekuéra ha he'i Jesús oikove jevyha. Oime ore apytégui oreirũ ohova'ekue uperirépe tyvýpe ha ojuhu umi kuña he'ihaguéicha. Jesús pe katu ndohechái. Aipórõ Jesús he'i chupekuéra ndaikatujetevoíra'e peikuaa mba'eve ha penembegue perovia hag̃ua opa mba'e he'iva'ekue maranduharakuéra. Tohasáivarã upikora'e pe Mesías ko'ã mba'e tupa ndive omimbipa hag̃ua yvágape. Upéi oñemoĩ omoesakã chupekuéra opa umi oñe'ẽhápe hese tupa ñe'ẽ. Oñepyrũ Moisés kuatiakuéragui ha ohasa oho opa maranduhára kuatiakuérape. Og̃uahẽvo petáva ohohápe Jesús ojapo ohótaramo gua'u tenonderãvo. Ha'ekuéra katu ojoko chupe opyta hag̃ua he'ívo. Epyta orendive ka'aruetémaniko. Pyharétamahína. Jesús aipórõ opyta hendivekuéra. Oguapýmarõ hikuái jekaruhápe Jesús ohupi ipópe mbujape. Ojeaguijeveme'ẽ tupáme ha omboja'o ha ome'ẽ peteĩteĩme. Upe javete ojehesape'a hikuái ha oikuaa Jesúspe. Ha'e katu okañe. Ha he'i hikuái ojupe. Ajépa ningo ñandepy'a hendýva'ekuehína ñandepyti'ápe jajúvo tapére. Ku omoesakãrohína ñandéve tupa ñe'ẽ. Oha'ãrõve'ỹre ojeity hikuái tapére ha ojevy hikuái Jerusalénpe. Upépe ojuhu hikuái ijatyhína umi pateĩ Jesús remimbo'ekuéra ha iñirũnguéra he'i chupekuéra
añete jape hoy kobe yevuñan de yara, hauye shaukasi mombe, aipono ha escuera mocoin, o mombe mba epa oye hu supecuera tapere, hamba eishapa hoy cuaji cuei jesube, omboya ogo pe mbuya pe. Muy bien, muy interesante la presentación y bueno, más interesante todavía la lectura en guaraní. No sé si los que hablan guaraní pueden levantar su mano ahí con el sistema del Zoom. Levanten su mano para identificar a los guaraní hablantes y bueno, mientras lo hacen, yo recuerdo, bueno, yo nací en Paraguay, a los 3 años nos mudamos a Argentina, y con mi familia siempre hablábamos en guaraní, pero fui objeto de burla, bueno, hoy se le conoce con el novedoso nombre de inglés de bullying, ¿no? Por mi acento, por distintas cuestiones. Y bueno, crecí pensando que la lengua guaraní era baja o de baja estima, objeto de burla, hasta que a los 18 años hice mi primer viaje con mi familia al Paraguay y fuimos a visitar un centro cristiano y ahí me dieron por primera vez la Biblia en guaraní, completamente escrita en guaraní, y quedé totalmente fascinado, tanto que yo creo que el Señor usó eso como para que yo hoy pudiera estar traduciendo textos, ¿no? Y quisiera ahora escuchar, bueno, algún comentario que pueda surgir o alguna pregunta de parte de los participantes sobre este material, si ya lo tienen consigo o en base a lo explicado por los autores. No sé si tienen algo que quisieran compartir en este momento o alguna pregunta, o quizás alguien pueda ir elaborando su pregunta en el chat. También tienen esa posibilidad. El doctor Víctor, yo quisiera indicar también el lugar donde pueden encontrar este material en Paraguay. Los interesados en Paraguay pueden dirigirse a la siguiente dirección: Librería Santería Medalla Milagrosa de la parroquia Medalla Milagrosa, Avenida Mariscal Estigarribia y entre Inmaculada Concepción, ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay. Muy bien, gracias por el dato. Ahí lo coloqué en el chat también para que lo puedan copiar. Y sí, ahí fue donde nosotros fuimos y conseguimos nuestros primeros ejemplares para los equipos de traducción en guaraní. Tenemos 2 equipos, mejor dicho 3 ahora con el Buga guaraní, que van a apreciar mucho este material. Bueno, mientras siguen pensando sus preguntas, este material a mí me sorprendió gratamente. Estamos en un proyecto similar, nada más que de diccionario. Lo está llevando adelante el profesor Magíster Marcelo Val del Instituto Bíblico Asunción. Y bueno, su idea es hacerlo con entrada en español, entradas en guaraní y también en griego, como para que el que no sabe griego pueda acceder por alguna de las lenguas y tenga acceso. Y este material es, como lo dice, es básico, le va a servir al profesor Marcelo como para seguir trabajando y poder preparar una obra quizás un poquito más voluminosa, pero bueno, tiene un deseo de que sea una obra que pueda servir para todos nuestros equipos de traductores, tanto aquí en Paraguay. También estoy en contacto con distintos grupos, el Ñengatú, el Ñandeva, el Tapieté, que hay en Brasil especialmente. Todavía no tomé contacto con el Tapieté argentino, pero muchos equipos de traducción se van a beneficiar tremendamente con esto,
porque ya les resuelve el problema de cómo traducir un término bíblico. Así que bueno, estamos esperando si tienen alguna pregunta. Alguna crítica constructiva también, siempre es bienvenida. Bueno, ya que no hay preguntas, yo quisiera preguntarles a los autores si tienen pensado seguir trabajando este vocabulario, agregándole nuevos términos, y a la vez si están pensando, por ejemplo, colocar la categoría gramatical a cada palabra, aunque como lo explicó el doctor Garay, los que entienden de griego se dan cuenta inmediatamente si se trata de un sustantivo, un adjetivo, un verbo por las terminaciones y también porque aparecen las terminaciones en genitivo en cuanto a sustantivos de la primera declinación o la tercera declinación, y también aparecen, bueno, el femenino y el neutro en el caso de los adjetivos. Pero están pensando ampliarlo, o hasta aquí es su tarea, y que si alguien quiere recoger, como dicen, el testimonio, ese palo que se pasa en las carreras, ¿no? Que lo tome. La posta. La posta, Sí. recoger la posta. Sí, bueno, todavía no hemos pensado en eso, porque recién queremos ver si este material es útil. Precisamente el caballo se demuestra con valor o sin valor en la carrera, no sobre el escritorio simplemente. Primero tenemos que ver qué utilidad brinda esto, qué eco, y después veremos. O sea, no podemos hacer una promesa en este momento de que vamos a completarlo, vamos a agregarle esto o aquello, o también hay que tener en cuenta que en Paraguay no hay un solo guaraní. El llamado guaraní paraguayo es el que habla la mayoría absoluta de la población, pero hay media docena de grupos lingüísticos dentro de la familia guaraní. Esto, por supuesto, complica la cosa, y que también hay que tener en cuenta, sobre todo para los trabajos de traducción bíblica, de que hay numerosos términos que tienen una grafía algo diferente, o que directamente son otros en esta media docena de guaraníes que hablan las poblaciones indígenas, precisamente. También es una cuestión de tiempo, porque los dos estamos realmente atorados de muchos trabajos, y una cuestión de financiación, porque para publicar un libro se necesita fondos para la impresión. Nosotros hemos hecho todo esto voluntariamente, gratis, por el amor al arte, como se suele decir, que en realidad es el amor a la Biblia, pero la impresión de un libro no es algo muy barato, que digamos, tiene su costo. Así que la idea estaría, pero todavía no podemos prometer si podemos asumirla y realizarla. Muy bien. En cuanto a la utilidad, nosotros que estamos en traducción bíblica estamos trabajando con varias lenguas del tupí guaraní, el H, por ejemplo, H guayaquí, estamos trabajando el ñandeva, guaraní ñandeva, y recientemente comenzamos a trabajar el boya guaraní. Sí. Pero hace una semana estuvimos visitando las comunidades Painta Uterá, que también es otra variante, es una lengua en sí, y vemos que es la misma lengua que el caiobá de Brasil, y nosotros Exacto. Tenemos la Biblia en caiobá o caihuá, caingán, tiene varias designaciones, sí. Y vemos, bueno, la gran semejanza, y todos, algo muy interesante, es que todos estos grupos son bilingües, es decir, hablan el guaraní paraguayo, ese que ustedes escucharon recién,
en boca del doctor Garay, y hablan su propia lengua. Y también algo muy, muy interesante es que muchas mujeres son monolingües en su lengua. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los hombres necesitan ir a trabajar con el paraguayo, con el brasilero, con el menonita para conseguir sus salarios, sus recursos. Entonces él sí se ve expuesto a otras lenguas, entonces él sí habla otras lenguas, pero la madre que permanece en la casa prácticamente sin contacto con el exterior es monolingüe muchas veces. Esto lo vimos también en otras lenguas como el Toba Mascoy. Entonces ahí sí se cumple lo que se dice, lo que se llama la lengua materna, ¿no? Sí, sí, sí. Tal Se cual. dice que si se le enseña a leer a un hombre, aprende a leer. Si se le enseña a leer a una mujer, aprende a leer ella y sus hijos. Ese es un dicho que nosotros tenemos en medio de los que trabajamos con lenguas. Así que bueno, ahí hay una eso no sé qué, no sé si puede traducirnos el doctor Garay. ¿En el chat o dónde? En el chat dice Mbaepa Penemuengue, debe decir qué es lo que los movió Catojanguencha Pejaí, Cocuatiañe y por Aiteba. ¿Qué fue lo que los movió para que puedan escribir este libro tan hermoso? No sé si coincide con mi traducción. Sí, 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 exactamente, sí, es sobre la motivación. ¿Qué fue lo Bueno, que los motivó? la primera motivación era suministrar, como dije ya hace 20 años, a los estudiantes de griego un material con el cual adquirir de memoria el vocabulario básico. Hace X años atrás se estudiaba un idioma a partir del vocabulario, después entraron las tablas, los paradigmas y los diccionarios, y ya poca gente memoriza términos griegos o hebreos o latín cuando estudia esos idiomas. Nosotros somos de la idea de que si se habla un idioma y para cada palabra hay que buscar el diccionario, no se conoce el idioma. Entonces, a nuestro entender, memorizar por lo menos el vocabulario fundamental de un idioma es esencial. Los diccionarios no muestran cuáles son los términos esenciales, fundamentales, los más usados. Para eso hay que recurrir a este tipo de herramientas, vocabularios, donde están los términos con la mayor frecuencia. Bueno, después de haber visto que eso sirve en diferentes ediciones en distintos países, se nos ocurrió precisamente por el trabajo de formación bíblica hecho en Paraguay con líderes de lectura de la Biblia, líderes comunitarios y el interés que tenía mucha gente. Y muchas personas de esta población no tenían mucha claridad sobre el guaraní teológico o bíblico. Hablaban simplemente el guaraní cotidiano y para facilitarles precisamente el acceso tanto al griego como al guaraní de uso académico o bíblico, si se quiere, se nos ocurrió agregarle a mi librito previo esta columna en guaraní como una construcción nueva adicional. No una traducción de la parte castellana, sino una elaboración a partir de los términos griegos, que por supuesto tiene que coincidir con los castellanos. O sea, el motivo era brindarle a la gente que proviene del idioma guaraní o que es bilingüe una herramienta para adquirir el griego. Pero, como ya se dijo, esto se puede hacer también al revés. Quien sabe griego y castellano va a tener un mejor acceso al guaraní. Y el que sabe castellano, pero no guaraní y tampoco griego, puede adquirir vocabulario en los tres idiomas. O sea, el uso es
multifacético, es cruzado, si se quiere, entre estos tres idiomas. En la lectura que hizo el colega Wilson, hay una serie de términos castellanos guaranitizados. Él tuvo la osadía de traducirlos al guaraní. Por ejemplo, la palabra pan está en nuestro vocabulario, o la palabra Mesías o Cristo. Se usa Cristo en guaraní también, pero hay un término para Mesías. ¿No, Wilson? Tomaste el texto y lo hiciste guaraní, ahí donde todavía en la misma Biblia tiene hispanismos, así se llama eso en lingüística. Eso es muy frecuente en la literatura en Paraguay, en guaraní, pero mucho más frecuente en el habla. Este famoso yopará, que a nuestro criterio es la destrucción de ambos idiomas, porque terminan hablando mal castellano y mal guaraní. Entonces, tanto el librito que ya hemos hecho, como también la folletería que hicimos para el trabajo pastoral con alcohólicos, que pudimos presentar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Asunción para que lo usen, como también en esto acá, de tratar, no simplemente por un afán de pureza lingüística, sino de belleza lingüística, usar los términos propios de cada idioma. Porque cuando hablamos castellano, tampoco vamos a pedir prestado constantemente algo de otro idioma. Yo sé lo que es hoy la influencia del inglés a nivel mundial, pero ese es otro problema. Pero en un idioma, habiendo tanta riqueza como la tiene el castellano y el guaraní, es una aventura muy linda tratar de buscar lo más adecuado en ese idioma, porque además no estamos ante cualquier chiste o historieta o frase común y corriente, estamos ante la palabra de Dios. Y cuanto más exacta sea nuestra traducción de esa palabra, mejor la podemos comprender. Esa era nuestra motivación. Y también quiero agregar a todo esto que decía el doctor René, mi motivación personal, ¿no? Es trabajar mucho por la lengua guaraní, porque hay un problema que ya lo mencionó también el doctor Kruger, el tema del yo para, la mezcla del castellano con el guaraní. Y eso es algo que perjudica muchísimo tanto al castellano como al guaraní. Por eso mi trabajo apunta hacia esto, evitar en lo posible el yo para, no tomar una palabra del castellano, insertar esa palabra. Voy a dar un ejemplo concreto. Hay una palabra que es putimo en guaraní, que significa ayuda, ayudar. Hay putimo. Esta palabra putimo, más del 90% de la población paraguaya conoce, sabe perfectamente, incluso el Ministerio de Salud de Paraguay en este tiempo de pandemia utilizó esta palabra para una ayuda social en este tiempo de pandemia, de crisis económica, de parte del Estado. Así se llama esta obra del Estado, del gobierno, Putimo. Todos conocen Putimo. Sin embargo, el paraguayo, cuando habla guaraní, no utiliza esta palabra Putimo. Dice, por ejemplo, Aipotapete ayudamitis. Ayuda es una palabra castellana. La toma del castellano, ayuda, inserta en la estructura guaraní, Aipotapete ayudami. Quiero una ayuda. Cuando en realidad en guaraní se puede muy bien utilizar toda la estructura guaraní y las palabras también guaraníes. Aipotá peteí putimo. Aipotá peteí putimo mi. Quiero una ayudita. Necesito una ayudita. Entonces, el paraguayo en general hace esta mezcla
pudiendo no hacerla y utilizar adecuadamente las palabras guaraníes, incluso ir aprendiendo, porque cuando uno se acerca a un idioma, quiere aprender ese idioma, entonces tiene que sentarse a estudiar, a mirar vocabularios, a memorizar. Y bueno, este es lo que me motivó también a trabajar en este diccionario trilingüe, que como decía doctor René, este material es multifacético. Muy bien, muy interesante la respuesta. Yo quiero También, felicitarle a sí, Maná, porque Maná tiene en combinación con distintas organizaciones proyectos de traducción. Yo en mi Museo de la Biblia tengo algunos ejemplares producidos por Maná o en colaboración con Maná. O sea, el Museo de la Biblia está haciendo un enorme trabajo en México. Claro, allá hay 62 idiomas frente a los 19 de Paraguay, pero también hay una población mucho mayor. sí, sí, así es. En nuestro trabajo de traducción vemos que los grupos guaraníes también quieren hacer su yopará con el guaraní paraguayo, entonces utilizan muchos términos en guaraní, Sí, pero hablando con los ancianos, identificamos palabras antiguas, ¿no? Dentro de la propia lengua, entonces tratamos de que no haya esas interferencias, aunque bueno, siempre el español tiene muchas palabras latinas, griegas, e incluso ahora trabajando con grupos de México, hay muchas palabras náhuatl que están en nuestro vocabulario en español, ¿no? Pero lo ideal sería que cada traducción pueda tratar de contener y de usar ese rico legado de palabras propias, ¿no? Así que bueno, muy interesante. No sé si hubiera alguna otra pregunta, ya sea en guaraní. Creo que aquí podríamos responder en inglés, en alemán, el doctor Kruger, si quieren escribir. Ahí alguien se animó, Benjamín Zárate de Concepción escribió esta pregunta en guaraní. yo Muy no la bien. veo en el chat, alguien la tendría que leer. Ahora me doy cuenta de que la Es, pregunta vino dirigida a mi persona, porque es claro, una claro. pregunta directa. Si me permite, Benjamín, la voy a poner en el chat general. Ahí está. Sí, no me di cuenta que vino como un mensaje directo. Esa sería la pregunta. A ver, Wilson. Sí, es la que yo había traducido y que me Claro, corroboró claro. el Sí, sí, doctor. sí, Ahí, sí. ahí, ahí dice, va epa pene muengu, va epa pene mongu y katuanguaisa pejai kokuatia ñe eponaiteva. ¿Qué es lo que les motivó a Sí, ustedes a escribir este material tan hermoso? Fue la pregunta de Benjamín que ya la hemos claro. respondido. Así es. Muy bien. Y si no hay más preguntas, quisiera pasarle entonces nuevamente la palabra a Víctor, a mi tocayo Víctor Méndez. O no sé si tienen algo más Sí. para concluir, René, Wilson. No, muchísimas gracias por el interés y por la oportunidad de poder hacer esto. Estamos en dos puntas de América Latina, el Río de la Plata, guaraní hablante, y México, son dos extremos de un continente. Y sin embargo, ustedes nos ofrecieron este espacio, nos invitaron a esto y realmente se lo agradecemos muchísimo. Queríamos aprovechar la ocasión para mostrar entonces algunos de los libros que hemos editado aquí y algunos de los que hay en México, a ver si desde la cabina de Maná
pueden pasar estos dos mini PowerPoint. Cada uno tiene 4, 5 o 6 vistas. A ver si pueden compartir pantalla y hacerlo esto. Bien. Este es un libro sobre las misiones jesuíticas, es una novela en la que se comparte cuál era el tesoro real de esa época histórica que le dio dignidad, fe cristiana, una vida asegurada en todos los aspectos materiales, familiares y sociales y religiosos y culturales a la población guaraní del Río de la Plata, de lo que hoy es sur de Brasil, parte de Uruguay, Argentina y Paraguay. Esta es otra novelita más breve sobre el uso de la música como instrumento de evangelización que se usó en las misiones jesuítico-guaraníes. Bohapun me, las 3 palabras dadas, o sea, las 3 promesas, es la traducción del librito anterior. Esta es la tesis doctoral del colega doctor Garay. Y este es un librito que van a volver a ver después también en México. Es un pequeño manual de metodología exegética para fundamentalmente personas laicas, o sea, las que no tienen un estudio de teología, pero quieren trabajar con la Biblia más allá de solamente leer, sino también trabajar con los textos y preparar devocionales, estudios bíblicos, clases, etcétera. Esta es otra novelita sobre una de las grandes tragedias de la historia en Brasil, en el Río de la Plata en general, con la yerba mate, la explotación de los llamados mensú, los trabajadores mensualeros, de ahí viene la palabra, en un régimen prácticamente de esclavitud hace más de 100 años. De esto estuvimos hablando. Y ahora tenemos también los libros publicados en México. Seguramente todos lo saben, pero nunca está de más explicar algo y eso no molesta. Los colores de tapa de nuestro trilingüe son los colores de la bandera paraguaya, rojo, blanco y azul. Ahora vamos a México, donde los colores son verde, blanco y rojo. Esta es una novela que en forma de testimonio y de reflexión sobre las experiencias muestra la degradación de una familia entera por el alcoholismo severo del papá, del esposo, y cómo a través del trabajo pastoral, en combinación con Alcohólicos Anónimos y Al-Anon, vuelve la esperanza, la recuperación y también la disposición después de ayudar ya como recuperados a otras personas afectadas por el alcohol. Volver del abismo, de un abismo no se puede volver solo, se necesita ayuda y esto es lo que trata de mostrar este sencillo trabajito.
Esta es la versión publicada en México, vocabulario griego básico y vocabulario gramatical, que explica todos los términos técnicos de la gramática griega, qué es un aoristo, qué es una declinación, qué es el genitivo absoluto, qué son los casos de la declinación, cómo funcionan los participios, etc. Este es el gemelo que publiqué en México prácticamente al mismo tiempo que en Paraguay. En este momento, este libro está siendo editado también en Chile. Esta novela la hice porque muchas personas querían saber algo más sobre la Reforma en forma fácil, digamos, no un libro de historia con toda la complejidad que es escribir y describir y reproducir la historia. Opté por el género de la novela, contando los hechos fundamentales, los textos, los conflictos de la Reforma en forma de novela, desde la perspectiva de un joven pintor que trabajó con Lucas Cranach, que era el llamado pintor de la Reforma. O sea, trato de representar la Reforma no desde un punto de vista teológico, sino de cómo lo ve alguien que está trabajando en un taller de pintura, así se llamaba esta fábrica de pintura de Lucas Cranach, y que tiene contacto con numerosísima gente y que ve la Reforma entonces desde un ángulo de la persona que tiene que trabajar muy duramente para ganarse su pan y no tiene formación universitaria. Hans es el nombre que le di a este discípulo. Bueno, estos son los lugares donde se pueden conseguir estos libros en México. Está la editorial, el pastor presidente del sínodo, el seminario teológico, CUPSA, Librería Presencia, el Faro y el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Bien, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Nuevamente mi agradecimiento a todo el equipo, toda la familia de Maná. Digo familia, ahí incluimos a quienes están dirigiendo esta institución y también todos aquellos que están viendo o los que van a ver esto después en YouTube en alguna grabación. De mi parte, agradezco y expreso mis saludos. Bien, pues así como lo comentaba hace un momento el doctor René Kruger, Maná Museo de las Sagradas Escrituras tiene un interés profundo y una participación bastante significativa en la formación de teólogos y de traductores bíblicos. Para ello, esta asociación civil cuenta con la impartición de 3 carreras, una de ellas teología, la otra ciencias bíblicas y la tercera idiomas bíblicos. Aparte de un bachillerato en teología, estos mismos, bueno, es válido decirlo, estamos en el mes de la celebración internacional de la Biblia y inician cursos este 11 de septiembre y son cuatrimestres que concluirá por ahí el 18 de diciembre. Entonces, también en la carrera de teología inicia un curso esta semana que será impartido por el doctor Cristian Gómez, que tiene por título Escatología, la Biblia y el final de la historia. Entonces, vale la pena mencionar que pues, estos cursos son impartidos ahora con esta situación de pandemia, pues también por las vías electrónicas que facilitan pues, el aprendizaje, sobre todo de alumnos, de interesados que están a la distancia. Quiero agradecer en este momento la participación pues, de quienes estuvieron involucrados en esta presentación de este vocabulario. Gracias, doctor René Kruger, gracias, doctor Wilson Antonio Garay,
y gracias al doctor Víctor Gómez. A nombre de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, un profundo agradecimiento por compartirnos de su conocimiento, de su experiencia y sobre todo de esta labor tan interesante que se está desarrollando, en la que Maná se siente hermanado con ustedes. Muchas gracias al público participante por esta ocasión. Creo que llegamos al término. Si no hay otra pregunta, otra indicación, sería todo por el día de hoy.